una verdad que no es así, ¿vale? ¿Qué más? En los 90, claro, puedes imaginar que empieza a haber una diversificación, empiezan a llegar los ecos de esas críticas a ese feminismo más hegemónico, a esas expresiones de feminismo lesbiano tan hegemónicas, tan de una sola pieza, y empiezan a entrar también otros temas, por ejemplo, el ecofeminismo, empieza a aparecer cierto interés en la academia por el feminismo, se empieza a trabajar en el apoyo a las prostitutas, y en esto sí que quiero hacer un parón aquí. Quiero recordaros que en nuestro contexto en Madrid, los vínculos entre el feminismo lesbiano, el Comité Antiagresiones, Etaira y Transexualia son muy fuertes. Y eso es lo que explica muchas veces esos trasvases entre movimientos sociales, muchas veces a través de dobles activismos, a través de personas que están simultáneamente en varios colectivos, son los que muchas veces hacen que los discursos viajen. ¿Vale? Lo digo porque estas son otra de las raíces posibles del transfeminismo del día de hoy, o porque se ha posibilitado tan rápidamente el trabajar por los derechos de las prostitutas, y curiosamente en esos derechos de las prostitutas hay mujeres transexuales, y porque justamente cuando empieza a desaparecer el feminismo lesbiano y empieza a haber menos activismo allí, empieza a haber más activismo en otra parte. ¿Por qué? Porque la gente ha cambiado de sitio, ha quemado una etapa de activismo y está en otro lugar. ¿Vale? Estamos hablando, como digo, de Comité Antiagresiones, de colectivos feministas lesbianas, estamos hablando de Transexualia y estamos hablando de Etaira. Una serie de colectivos que en Madrid, incluso como referentes para el Estado español, tienen una importancia clave, porque están reclamando espacios para poder ser, están hablando de los derechos de las prostitutas frente a las influencias que vienen de fuera, frente al ámbito regulador, frente al castigo, ¿no? Estamos hablando de defender a los derechos de alguien que no tiene un lugar, que están marcados sexualmente de una manera muy peyorativa. Y eso sucede en vínculo con el feminismo lesbiano. Y estamos hablando de los derechos de las transexuales, estamos hablando de esas travestis, que luego conocemos como transexuales, en esa deriva identitaria de los 70, 80, 90, que tiene vínculo también con el feminismo lesbiano. Lo digo para que encontréis las raíces de lo que estamos hablando ahora. ¿Vale? Y bueno, pues como esto que anticipábamos muy al principio de la interseccionalidad, de ese momento de la posmodernidad que se está cuestionando el sujeto de mujer, pues claro, estamos diciendo es que a lo mejor a lo mejor hay que ser mujeres, y a lo mejor dentro de la vida de mujer pues no está cambiando todo el mundo, ¿no? Parece ese cuestionamiento, se empieza a hablar de esa heterogeneidad del hecho de ser mujer, se contextualiza el sujeto identitario, se empieza a hablar del sujeto situado, se empieza a hablar de cómo ese sujeto situado tiene una historia, tiene un contexto, y empieza a hablarse de lo que llamamos atomización, la atomización del movimiento feminista, que si bien aparecía como fuerte, más unido, más localizable, empieza a aparecer más en forma de grupúsculos, una diversidad mucho más grande, muchas más organizaciones formadas por menos personas, ¿no? Que muestran por la necesidad de estar en sitios distintos. Esta de la izquierda es Kim Pérez. ¿Os suena Kim Pérez? Kim Pérez es una profesora estupenda de filosofía que ya se ha retirado de Granada o de Córdoba, de Granada. Bueno, lo digo porque esta es la foto de época del 93, creo que es la Complutense, si no me equivoco, las jornadas feministas de la Complutense, que es la primera vez en la que una mujer transexual o unas mujeres, porque hubo más de una ponencia, que estuvieron hablando dentro del seno del feminismo de cuestiones trans, ¿no? Muchas veces vinculadas al tema del hecho de la prostitución, pero esto no aparece de manera aislada, esto aparece de esas alianzas que os he estado nombrando hace un segundo, ¿no? Si el feminismo lesbiano es el lugar en el que están teniendo lugar ciertos debates y se posibilita ciertas formas de hablar de la sexualidad, bueno, pues en esos vínculos está qué pasa con las transexuales, ¿no? Y esto es lo que posibilita que ya en el año 93 se diga por primera vez en alguna de las ponencias transfeminismo, que no tuvo el eco y no se recogió, tuvo mucha más importancia el debate de desligar cuál es la posición de las transexuales frente a la prostitución, ¿no? Para este tema, ¿no? Digo aquí, el hecho trans plantea una pregunta al movimiento feminista: ¿qué es ser mujer? Claro, ya el ser mujer no está marcado por la biología, no está marcado por ya se ha roto el vínculo entre reproducción y sexualidad, ya se está poniendo en tela de juicio la identidad monolítica de las mujeres como algo fuerte, sino bueno, a lo mejor hay que problematizar el hecho de ser mujer. Bueno, pues tiene lugar en el 93, ¿no? El sistema sexogénero incluye a todo el mundo. ¿Qué pasa con la orientación del deseo? ¿Qué pasa con eso que hemos dado por hecho, que es que el sexo es algo biológico, aproblemático? Pues a lo mejor es problemático. Justamente las experiencias de las personas trans
y de las personas intersexo están cuestionando ese punto de partida, ¿no? ¿Qué más? En los 90, sobre todo la presencia transexual, que no termina de ajustarse al modelo preestablecido, que subvierte los espacio binario de los dos géneros inalterables, está cuestionando de manera importante el activismo, está cuestionando de manera importante qué es lo que se hace del feminismo, ¿no? La presencia de personas con deseos sexuales ambiguos o flexibles o fluidos, como se puede llamar, está subvirtiendo el concepto de orientación sexual y de sexo sexual estable y de por vida, de manera que ese activismo ligado al lesbianismo, ligado a ciertas formas de feminismo, empieza a tambalearse necesariamente, ¿no? Acordaros que en los 80 está todavía potente el movimiento feminista y el feminismo lesbiano, y en los 90 lo que está mucho más potente son las organizaciones de gays y lesbianas separadas del feminismo, ¿no? Ahí hay una ruptura. ¿Qué más? Ya en el año 93 se está hablando de que los géneros no son monolíticos, gracias a ese debate de la transexualidad. Se habla de la relación entre el sexo, género y deseo, de todas esas rupturas, ¿no? Yo recuerdo especialmente la presencia de Juana Ramos, que encarnaba justamente la ruptura entre el sexo, el género y el deseo, que yo creo que justo en su persona muchos de los debates teóricos han pasado por su piel, y yo creo que esto nunca le vamos a agradecer lo suficiente el esfuerzo personal que implica estar tan expuesto a los ojos de los demás para poder ver un debate teórico. ¿Qué papel juega el cuerpo en todos estos debates? ¿Cómo encarnas cada una de esas cosas, ¿no? Y creo que, como digo, algunas personas en concreto han vivido eso, de esa exposición pública, de manera muy potente. Yo en el 93 era bastante joven, pero recuerdo cómo estas eran cosas que estaban a los ojos de todo el mundo, cómo en esas jornadas feministas es que era imposible escaparse de ese tema, estaba presente de manera constante, ¿no? Con lo cual los binarismos, homosexual, heterosexual, hombre, mujer, travesti, transexual, empezaban a discutirse de manera muy fuerte. Empezó a hablarse un poco de transgenerismo y fue una palabra que no tuvo éxito, pero bueno, estaba ahí en el aire, ¿no? ¿Qué pasaba con esto? Empiezan, claro, las experiencias de las personas empiezan a tener, se empieza a romper ahí con esa idea monolítica, claro. Cuando tus amigas lesbianas venían y decían, es que follo con tíos, no sé, yo follo con tíos y con tías, es que yo tengo deseo heterosexual, pero tengo unos vínculos potentísimos que rozan el lesboerotismo con otras mujeres, mujeres que solo tienen relaciones con mujeres, y las experiencias de las personas empiezan a tocar los debates teóricos y viceversa, ¿no? A través de lo personal, y se producen muchas rupturas en ese sentido. Si pego un salto muy rápido a la década de los 2000, los podemos reconocer claramente como el momento de deriva de muchas de las demandas de ciertos movimientos sociales, algunos partidos políticos que terminan siendo parte de sus programas electorales, y algunos de ellos se concretan en piezas de legislación, ¿no? Estoy hablando del matrimonio entre personas del mismo sexo, estoy hablando de la ley de identidad, la mal llamada ley de identidad de género, es decir, demandas que van de los movimientos sociales, como digo, tamizadas con cierta visión de cómo se construyen a los partidos políticos y de ahí a la agenda política. También sucede en los años 2000 que en algunas ciudades el manifiesto de 8 de marzo contiene una reclamación sobre los derechos de las lesbianas como demanda de todo el movimiento feminista, en fin, piezas, ¿no?, de información que nos muestran, ¿no?, cuál es el lugar de la sexualidad. De las pocas lesbianas feministas que quedaban todavía movilizadas, surgía ese debate de, bueno, si el matrimonio entre personas del mismo sexo se plantea como una cuestión de derechos, ¿qué pasa con el cuestionamiento feminista de la institución del matrimonio como un lugar problemático, como un lugar violento? Ese debate ha quedado muy aparcado y realmente solamente ha sido recogido por algunos autoras de una mirada mucho más queer, de otro espacio, que hemos sido absolutamente invisibilizados en el debate alrededor del matrimonio, porque se nos ha percibido como personas que estábamos dando herramientas a la derecha y a los ámbitos más conservadores, cuando en realidad lo que estábamos haciendo es plantear un debate en el seno propio del activismo y de la intelectualidad, de decir, bueno, estamos creando una demanda política que quizás en algunas de sus aristas es problemática, quizás deberíamos hablar de esto. No hemos tenido mucho éxito a la hora de llevar ese debate mucho más allá de espacios pues, mucho más pequeños. Pero bueno, yo me planteaba el matrimonio, es una demanda lésbica, ¿no?, que era una cosa que hemos hecho en los 2000 y que tampoco ha ido a ningún sitio.
o no hemos tenido mucho eco, ¿no? Claro, en esta década de los 2000 ya es muy claro que no podemos hablar de categorías ni identitarias ni analíticas de una manera cerrada, porque esto era ya insostenible. Si era ya problemático gracias a lo que leíamos en los 80 y 90, ya en esta década era imposible, ¿no? Y básicamente estamos hablando de pluralidades, de diversidades. Y claro, que justamente esa diversidad lo que está haciendo es que no tengamos movimientos identitarios fuertes, es decir, además en la medida que hemos generado demandas políticas que tenían esta pinta de cuando se consigue el matrimonio el mundo va a cambiar, claro, se consigue el matrimonio el mundo no cambió tanto, por lo cual mucha gente que estaba medio entusiasmada con el tema del activismo, pues claro, se fue a casa con la sensación de decir que lo hemos conseguido, y la percepción del espacio político es que ya hay muchos derechos sexuales, ya deberíamos estar haciendo otra cosa, esto es ya cansino, ¿no? ¿Qué más? La identidad. Yo creo que la identidad en esta década ha estado a vueltas a todo el mundo, ¿no? Las fracturas de la identidad. Yo creo que cuestiones como, por ejemplo, la posibilidad de la maternidad de los hombres trans y cosas así están poniendo en tela de juicio, o sea, ese resquebrajar mucho más todavía esas identidades, si es que nos quedaban algunas, ¿no? Se plantean muchos movimientos, ¿no? Es necesario tener rasgos identitarios como grupo, como colectividad, es necesario encarnar cada una de las personas la lucha que abanderamos. Tengo que ser trans para trabajar como trans, tengo que ser esquizofrenia para trabajar por los derechos de las personas con problemas de salud mental, es decir, tiene que pasar todo por la piel, ¿no? Entonces, ya me acabo de un plumazo quitar en 3 minutos la década de los 2000, porque quiero llegar justamente a lo más reciente y preguntarme si las jornadas de Granada de diciembre de 2009 han sido un punto de inflexión muy importante, porque de nuevo la sexualidad ha sido el centro del debate, y me pregunto, ¿ahora qué? ¿No? Es decir, hemos reclamado una palabrota que es el transfeminismo, que no es nuestra, viene de fuera, pero suena en castellano bastante mejor que teoría queer, ¿no? O teoría queer, como dicen algunos. Claro, ¿de qué manera? Me reí, pero qué, ¿no? Yo también. ¿De qué manera se puede convertir en algo tangible, como algo propio, algo que se sienta como parte de tu movimiento social, algo como el transfeminismo? Claro, es una palabra que ya ha viajado, es una palabra que tiene una connotación que se entiende de manera distinta en los contextos de los Estados Unidos, de Norteamérica, o se entiende de manera distinta en Latinoamérica, ¿no? Pero bueno, en nuestro contexto yo creo que tiene que ver con cosas como el desafío a las identidades binarias, especialmente el binarismo sexual o de género, que ayuda a situar de nuevo la sexualidad en el centro del debate del feminismo, que está muy vinculada a los derechos trans, de las personas trans, pero no solo, y que también plantea una cuestión como cuál es el espacio de los varones, de los hombres, ¿no? en el movimiento feminista, que son cuestiones como muy interesantes para el momento actual, ¿no? ¿Qué más? Yo creo que nos ayuda a resituar y volver a recordar, si no lo he dicho suficientemente veces ya hoy, cómo las raíces del transfeminismo las podemos localizar en ese feminismo lesbiano, en esos espacios en los que el feminismo está hablando del deseo, de las identidades, de las rupturas con la reproducción, con esas identidades, es decir, que ya en el año 93, como os he enseñado una foto por ahí de Kim Petras, se estaba hablando de los derechos trans, que en el año 2000 se vuelve a hablar de este tema, y vuelve a aparecer con muchísima más fuerza y centralidad en el año 2009, cuando estamos hablando por fin de la dichosa palabrota del transfeminismo. Pero lo que estamos haciendo, como digo, es poner en el centro del debate la sexualidad, la de todo el mundo, ¿no? Hay una frase que se oye mucho, ¿no? El transfeminismo. ¿El feminismo no será transfeminista o no será? Pues no sé si será así, pero de hecho la potencia de nuevo, la ilusión de nuevo de poner en el centro de debate la sexualidad y hablar no solamente de los derechos trans, que son muy importantes, sino de cómo la sexualidad es importante para todo el mundo, de cómo el binarismo nos construye como seres bastante más infelices en esas opciones dicotómicas de manera constante. Me parece que merece la pena, ¿no?, intentarlo por lo menos, ¿no? Yo creo que además este transfeminismo tiene muchos vínculos con cosas